¿A ti esto qué te parece, Ángel Garay, de un periódico de buenas noticias donde los bancos piden perdón? Se tira al suelo. Claro. Seguro no que os habláis del banco. Seguro que alguna vez pasará. Sí, pero ahora no pasa. Tú te estás tirando al suelo la risa. Sí, la realidad diaria que estamos con los bancos no es esa. Bueno, si no fuera porque es trágico sería cómico, pero este diario Tomorrow, vamos a hablar de Afinsa, como les hemos comentado en el sumario del programa, pues ahí sería los casi 500.000 afectados recuperan su patrimonio. Claro, pues va a ser que no. Bueno, vamos con el asunto. En Radio Inter, El color de la tarde, con María José Bosch. Pues la Fiscalía Anticorrupción, amigos, continúa, lo saben, ¿verdad?, investigando las tramas de Fórum Filatélico y Afinsa. ¿Cuándo se van a quedar ustedes helados? Porque esto del tiempo se nos escapa entre los dedos. Se cumplen 6 años. 6 de su intervención. Les voy a recordar que el drama dejó a 460.000 afectados y un desfase patrimonial de 4.600 millones de euros. Fíjense, la mitad de los 10.000 que vamos a poner en Bankia. Como la batalla no cesa, en este 6º aniversario, Ausbank ha organizado una concentración para recordar esta fecha en el madrileño Monumento a la Constitución, y hoy pues nos acompaña Ángel Garay, a quien yo he saludado de manera extraoficial hace un rato y se partía el tío de la risa con este diario. Bueno, él es adjunto a la presidencia de Ausbank. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, 6 años después de su intervención y de su cierre, ¿por qué sigue sin haber un escrito de acusación contra los directivos de ambas mercantiles? Pues esa ¿Me es puedes situar un poco? Una pregunta que hay que hacer a esos fiscales que tú has citado, que precisamente ante la denuncia que ya se estaba haciendo pública con motivo del 6º aniversario de que cómo era posible que 6 años después un delito que se había presentado como algo horroroso, con policías con capuchas, perros de policía allí buscando, resulta que 6 años después no hay nada. Entonces se ha descolgado la Fiscalía sacando una nota a través de una periodista amiga de una agencia de noticias el domingo 6 de mayo, curiosamente el domingo 6 de mayo, al inicio de esta semana, diciendo que ya han dejado de investigar en paraísos fiscales porque no han encontrado ese dinero que pensaban que estaba allí, según sus intuiciones, pero que en base a un informe pericial de varias miles de páginas que van a recibir y que han recibido en el caso de Fórum y van a recibir en el caso de Afinsa, ahí ya nos comunicarán algún día, sin medida, ¿no? Dentro de otros 6 años posiblemente, cuál era el entramado societario en base al cual, según su tesis, que está por ver, el dinero que entraba salía de manera ilegal por una serie de sitios que todavía 6 años después nadie no nos sabe han dicho. nada. No, sobre todo los fiscales que dicen que lo saben pero no nos lo comunican. Vaya, hombre. Entonces es como tener un tío allí mismo. Las plataformas de afectados de Fórum Filatélico y Afinsa han denunciado que las liquidadoras de las entidades han tasado sus colecciones de sellos muy por debajo de su valor real. Eso, Ángel, entiendo que impide de todo punto que recuperen sus inversiones. Por supuesto. Primero, pero qué drama, por la primera acto hostil y que ha determinado que las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, pese a ser hace 6 años 2 empresas muy importantes desde fuera, con edificios emblemáticos por toda España, 3.000 empleados, una generación muy importante de ingresos y beneficios, lo que primero destruyó el valor de estas empresas es precisamente la misma intervención de cierre. Pensemos ahora, cualquier empresa no española, del mundo, como no son un poco lejanas, pero pensemos ahora en Google o Microsoft, todas estas empresas que ya son de grandes, que un día entra la policía con perros, ellos con capuchas, diciendo que allí pasaba algo gravísimo. ¿Cuánto puede durar una empresa en la sociedad de la comunicación si vemos que está 0,0? Al día siguiente, al minuto siguiente, todo el mundo se sale de esa empresa. Pues ese fue el primer acto hostil que determinó la caída del valor de esa empresa. Y el segundo acto
muy importante ha sido que uno de los, junto con los inmuebles que tenía que estas dos empresas, las dos tenían un rico patrimonio inmobiliario, que ahora precisamente por razones ajenas a la propia empresa, pues está viviendo ese mercado una bajada importante de precios, como todos conocemos. El otro activo fundamental de estas dos empresas eran los sellos. En el tema de sellos, pues como todo activo, sobre todo masivo, hay muchas discrepancias, pero lo que no es aceptable es el sistema que han seguido en los procesos de hacer una serie de cálculos estadísticos, etcétera, y frente a las valoraciones que han hecho varios expertos de poder examinar muchas más colecciones, aceptar una serie estadística muy discutible, que es la que, en base a la cual los jueces han hecho la tasación de los sellos. Por tanto, primero, por el hecho mismo de la intervención escandalosa, desproporcionada, que invalida estos procedimientos, como por la... Es un expolio. Es un expolio, sí. Ahora que nosotros estamos, como lo voy a comentar mañana, ahora que estamos viviendo de cerca y todos en España básicamente coincidimos en que lo que ha pasado con YPF en la Argentina o lo que ha pasado en Bolivia con la red eléctrica de España, que ahora nos están diciendo que les van a dar 2 euros. Les han quitado las empresas, les han quitado las acciones y ahora les dicen: os vamos a dar, creo que el boliviano decía o poco, o una cantidad pequeña o diminuta. Incluso yo no lo he oído, pero parece ser que la frase acababa ya no en pequeña y diminuta, sino o nada. Eso yo no lo he oído, pero por escrito lo he oído. Pues a estos señores en España les hemos hecho lo mismo que ha hecho la señora Kirchner en Argentina, o lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia. Decir a los señores que, pero en su propio país, en tu propio país, que es más doloroso, de que tú trabajabas con empresas que llevaban 30 años, que tenían el patrocinio del Yate Real, que patrocinaban equipos de baloncesto, que tenían los mejores en edificios aquí en Génova. La crema de la crema. Era la crema de la crema, 3.000 empleados, de repente les dicen: no, estos señores eran unos delincuentes y usted no tiene nada. Pues eso les ha pasado a 500.000 compatriotas en el año 2006 y la sociedad... 9 de mayo de 2006, y la sociedad española ha quedado totalmente apática y sin capacidad de reacción frente a ese acto de expoliación tan fuerte que recibieron estos 500.000 ciudadanos. Recordando, ¿no?, ese 6 años después, lo ha comentado Ángel Garay, pero es que yo creo que es importante subrayarlo, pues que fue con violencia, como los miembros de la policía preparada para un combate de terroristas, paralizaron a los peligrosísimos empleados de 2 empresas de alto riesgo. Claro, dices, es que esto es un poco de Treceru del Percebe, si me permites. Hombre, no lo es, porque hay tantas familias de ese drama. Muchas personas es que han perdido hasta la salud, y no es para menos, ¿no? Y han fallecido. Tristeza, impotencia. Hubo un primer momento yo desgraciadamente, los momentos más duros de mi vida profesional los he vivido precisamente aquí, con personas. Además estuvimos en el lado de las víctimas, ¿no? Ahora ya poco a poco, afortunadamente, ya está habiendo un desplazamiento de fuerzas, pero en aquel momento estaba claro, hubo una unanimidad de que aquello era una de las empresas delincuentes. Los propios afectados se les tildaba de gente codiciosa que quería duros a peseta, como dijo el director general de la OCU, don José María Mújica. El presidente de ADICAE, señor Manuel Pardos, decía que las empresas... Vosotros lo tenéis claro desde el principio. Vamos a ver. Primero no sabíamos lo que pasaba. Nosotros sabíamos que Fórum Filatélico y Afinsa eran 2 empresas muy importantes, muy poderosas. Afinsa tenía su sede en la calle Génova, al lado de la Audiencia Nacional, unos peligrosos delincuentes que estaban frente de la Audiencia Nacional que les intervino, y Fórum Filatélico, pero tenían edificios en toda España, eran empresas muy poderosas. De hecho, en el caso concreto de Afinsa habíamos tenido conocimiento de que su nueva plan de acción, con el que querían una expresión muy fuerte, que no olvidemos además que Afinsa tenía una poderosísima empresa en Estados Unidos que superó las investigaciones que hizo la SEC, ni más ni menos, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, para decidir que su negocio era perfectamente legal. Pues tenía una filial allí que cotizaba en el Nasdaq, que ha seguido funcionando. Desde luego ha recibido el impacto en su cotización por lo que le ha pasado a su matriz, pero funcionaba en Estados Unidos. Y su último plan de negocios, que algunos directivos con los que he podido hablar en estos 6 años de Afinsa han creído siempre pensar, o han creído ver que había algún tipo de vinculación entre su apuesta por el mercado del oro y esta acción hostil que recibieron, pero eso no deja de ser una pura especulación. Entonces, estas empresas que funcionaban así también, de repente los clientes ven que todo eso desaparece de la noche a la mañana y les dicen que con una incursión
televisada, porque la intervención de los policías fue retransmitida por algunas cadenas de televisión, y minutos después algunas asociaciones de consumidores, ADICA en concreto, ya estaba lanzando proclamas contra ellos. Nosotros, durante la mañana del 9 de mayo de 2006, no sabíamos lo que pasaba. Empezamos a hablar con Consumo de Madrid, con algunas otras organizaciones, con Consumo de España en aquel momento, que todavía teníamos relaciones con ellos hasta que ellos cortaron con nosotros en su momento, y no sabíamos lo que pasaba. Y nos pidieron, que era muy curioso, lo cual ya nos dio alguna señal de alarma, nos pidieron el mismo día firmar un manifiesto que sí firmaron las asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios, que luego apareció en toda la prensa de España el 10 de mayo, en la cual se decía que las asociaciones de consumidores respaldaban la decisión adoptada por la Audiencia Nacional. Pero ¿cómo vamos a respaldar una decisión si no conocemos los motivos? Y lo que sí dijimos, y en todo caso, que ese ha sido el principio que no se ha respetado, que es el más grave, con independencia de que, por supuesto, si hay indicios de actividad criminal en una serie de personas concretas, que son los directivos, es obligación de la Audiencia Nacional del Estado de Derecho investigarlas. Eso ha de ser perfectamente compatible con el hecho de que las empresas sigan en funcionamiento bajo la tutela judicial. Y eso es lo que esta intervención fracasó absolutamente, o para los que querían destruirlas triunfó, y es el cierre de las empresas cuando en ningún caso se ha hecho. Solo hay un caso análogo en el que en el sistema judicial español, cuando se investigan, es bastante habitual que se investiguen a directivos de empresas, pero de grandísimas empresas, BBV, no era el caso. Esto ha habido muchas grandes empresas españolas. Los directivos fueron enviados al calabozo, quiero recordar, pero eso vamos a suponer que había indicios y hubiera que hacerlo. Lo que no hay precedentes es en el que se cerraron las empresas. Solo uno, que fue el del caso Eguncaria, pero que allí había un trasfondo mucho más viscoso, porque era el mundo del terrorismo, se le acusaba de relaciones con la organización terrorista de ETA, pero es el único caso, pero es que aún así, que no es comparable. El cierre luego ha sido declarado inconstitucional por parte del Tribunal Supremo, con lo cual, esta es lo que nos arriesgamos, o el Estado se está arriesgando en el caso de Forum Afinsa. En febrero del 2010, avanzando, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional dictaba la primera sentencia sobre responsabilidad patrimonial, rechazando la demanda, pero afirmando que la naturaleza de la actividad de las empresas era mercantil y no financiera. Y Ángel, me pregunto, ¿en qué modificaba lo señalado por la Agencia Tributaria y la Fiscalía? Pues lo fundamental, porque la agencia tributaria, que es con la inspectora Teresa Llevar, todo su planteamiento era que Afinsa, y en su momento Forum, pero hubo un principal información sobre Afinsa, formulaba las cuentas mercantiles y por tanto la declaración fiscal en base a que era una actividad mercantil. Ajá. Que casual y curiosamente era lo que decía la ley. La disposición nacional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva del año 2003, decía literalmente que las operaciones de compraventa de bienes filatélicos, numismáticos, etcétera, era una actividad mercantil. Y por tanto, Forum y Afinsa tenían toda su actividad contable basada y formulada en base a esa naturaleza mercantil. Pero la señorita Llevar, la inspectora esta, dice que para ella interpreta que a pesar de lo que diga la ley, en realidad esa actividad mercantil encubre una simulación financiera y por tanto les exige una formulación de cuentas financieras que entre otras cosas supone que lo que son compraventa de sellos se convierte en una obligación de compraventa. Esa es la base. Y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional dicen que eso es mentira, con lo cual la intervención de la señorita Llevar es absolutamente falsa. El caso es que Ángel Garay, además de informarnos sobre todo este asunto, representas adjunto a la presidencia de USBAN, siempre se ha manifestado firme a sus afirmaciones y ha reivindicado la responsabilidad patrimonial del Estado. Mañana tiene lugar un acto. Me gustaría aprovechar este último minutito, estos dos últimos minutos, para que nos cuentes en esta ocasión de qué forma, vais a conmemorar, ¿no? Sí. Esos 6 años de una mañana tremenda, ¿no? Sí, nosotros ya desde hace 4 años
decidimos que además de otra serie de actos que hacían las plataformas, que normalmente una manifestación unitaria, que este año va a ser el día 26 de mayo, el mismo día de la intervención, el 9 de mayo, fecha en cualquier día que cayera de la semana, nosotros queríamos recordar a la sociedad española que durante mucho tiempo dio la espalda a estos afectados, porque no solo habían perdido sus derechos, sino incluso habían perdido su imagen y su dignidad frente a la sociedad, porque se les acusaba de codiciosos, defraudadores. Pena de telediario a tope también. Pena de telediario. Los 9 de mayo desde hace 4 años y mañana a las 11 de la mañana, en el Monumento a la Constitución, que se encuentra situado en los jardines del Museo de Ciencias Naturales, en la confluencia de la calle Vitruvio y el Paseo de la Castellana, bien cerquita habrá de aquí unas intervenciones del presidente de Luis Pineda y mías, en la cual haremos un recordatorio de lo que ocurrió, pero no solo eso, esto no solo es algo sobre el pasado, es algo sobre el futuro, y invito a las personas que nos oigan que asistan, porque daremos también algunas claves de futuro, porque esto no está acabado y nosotros vamos a seguir luchando y creemos que hay argumentos para pensar que podemos tener una visión más optimista que la que ha habido estos últimos 6 años para los afectados de Forum y Afinsa. Pues nada, bien cerquito además de nuestros estudios centrales, en la zona del Museo de las Ciencias Naturales, que además habéis elegido un enclave precioso. Es, supongo que por el Monumento a la Constitución, sí, no por hacer prevalecer. Ese ha sido el motivo. Sí, es porque pensamos que lo que se han puesto en juego son los derechos constitucionales de 500.000 ciudadanos españoles. Ángel Garay, como tú sabes, siempre es un gustazo para mí reencontrarme contigo. Pues nada, que os vaya muy bien mañana y a ver si de una vez por todas pues se puede solventar, porque detrás de todo esto, a mí que no me gustan los números y no me gustan las historias, yo no veo esa cifra de 500.000 afectados, yo veo 500.000 historias. Con cara, con ojos, con corazoncito y con unas circunstancias que entre la impotencia y la tristeza, pues 6 años después vete tú a saber, ¿no? Si se escribiera un libro con las historias humanas de cada una de estas personas, vete tú a saber, ¿no? En qué ha variado la vida de estos seres humanos desde aquella mañana, ¿no? Del 9 de mayo de 2006. Ángel Garay, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, María José. Gracias, buenas tardes. Nosotros nos vamos, pero mañana amenazamos con volver a